Hola tripulantes, este episodio que van a ver antes que nada es un episodio que se grabó durante la época de Navidad, solo que en aquel momento estaba de viaje y no pude subir el episodio como tal en el momento que era. Sin embargo, aquí lo subimos, es el episodio final de la temporada número 1 y bueno, nos esperamos en la próxima oportunidad a bordo del Nostromo. Espero que hayan pasado muy buen feliz año y bueno, espero que les guste. Surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, curiosas e intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. ...2020 fue un año difícil, un año que tal vez muchas cosas cambiaron. Fue un año de verdad un poco deprimente. Hoy, más de 1 millón de personas en el mundo no pudieron celebrar Navidad ni Año Nuevo a causa de la pandemia que nos rodean. Y esto, de seguro, ha traído tristeza en los corazones de millones de personas alrededor del mundo, pues han perdido sus trabajos, sus familiares o sus vidas como solían tenerlas antes. Y aunque sí, tal vez no fue un año fácil, y sí, tal vez muchas situaciones que nos han hecho sentirnos bastante compungidos han incrementado en los últimos tiempos, lo cierto es que es un año en el que también pudimos ver lo mejor del ser humano. Claro, pasaron cosas que también dejaron ver lo peor de pero quiero quedarme con las cosas buenas. Por ejemplo, millones de trabajadores de la salud que pusieron sus vidas en riesgo en pos de ayudar a cientos de miles de personas que contrajeron el virus. Colectas masivas de personas para ayudar económicamente a sus vecinos que perdieron el trabajo. Cientos de miles de ideas en países en desarrollo para ayudar a los estudiantes que no tenían acceso a internet. Profesores que dieron lo mejor de sí para una educación de calidad por sus estudiantes que estaban desanimados de no vivir un año académico normal. Personas que ayudaron a ancianos a realizar sus compras ya que esta población, por así decirlo, estaba en riesgo. Conciertos al aire libre para subir la moral de las personas mientras estuvimos encerrados, las distintas congregaciones, llámelas cristianas, católicas, musulmanes, judías, realizando actos benéficos para los más necesitados. Y bueno, podría tirarme todo el programa hablando de todas las cosas buenas que nos dimos cuenta como humanidad que somos capaces de hacer si en verdad nos lo proponemos. Y sí, vuelvo y digo, hay muchas cosas malas y estas cosas suelen opacar las buenas. Pero creo que como humanos debemos encontrar lo que nos une, lo que hacemos para el bien y para ayudar a otros. Sin enfocarnos en eso, la vida sería mucho más difícil, pero si nos enfocamos en las cosas buenas, la vida es mucho más llevadera. Y como estábamos en época decembrina de celebraciones como la Navidad, el Hanukkah, Kwanzaa y otras que unen a las personas y nos hacen agradecer y reunirnos con los seres que amamos, hoy en A Bordo del Nostromo hablaremos sobre un hecho histórico que en tiempos difíciles muy similares al que estamos viviendo te harán recuperar la fe en la humanidad y te demostrarán que el ser humano, como siempre he sostenido, es de buena naturaleza. Sin más dilaciones, comencemos. ¿Qué pensarían, tripulantes, de un hombre que apoyó la mayor máquina de asesinatos en masa tal vez de la historia reciente? Un hombre orgulloso de apoyar a un dictador genocida que casi destruyó Europa. Un hombre orgulloso de llamarse a sí mismo nazi. ¿Lo encontrarían repugnante, malvado tal vez?
Quizás si su nombre, por supuesto, no fuese John Rave, o, como le conocemos en este lado del mundo, John Rave. Le diré John Rave porque en alemán es mucho más difícil utilizar la epiglotis y voy a pronunciar su nombre muchas veces, pero si usted quiere saber cuál es la pronunciación adecuada, es John Rave, ¿sí? Pero voy a decirle John Rave porque es mucho más difícil. Pero este señor, que era un nazi de alto rango, era ferviente partidario de Adolf Hitler y también era otra cosa. Quizás fue el mayor humanitario del que nunca hayas oído hablar. Se le conoció como el buen nazi de Nankín. Rave era hombre del Tercer Reich en China, cuando la capital cayó ante las fuerzas japonesas aliadas con Alemania, el Imperio. Frente a las acciones genocidas del ejército imperial, hizo algo completamente inesperado. Intentó salvar la vida de todos los civiles chinos de la ciudad. Durante 6 increíbles semanas, el alemán estuvo en el epicentro de un baño de sangre, protegiendo sin ayuda a los residentes de Nankín, de un torbellino de abusos sexuales, violaciones, asesinatos, las cosas más terribles que usted se puede imaginar. Y sí, muchos estarán pensando en que se parece mucho a la historia de Oskar Schindler, que salvó la misma vida, por así decirlo, de aproximadamente 1.200 judíos durante el Holocausto. Pero de esa historia ya hemos sabido mucho. Y hoy te traigo a este personaje del cual tal vez nunca escuchaste hablar y que probablemente, sin desmeritar lo que hizo Schindler, salvó muchísimas más vidas. Nuestra historia comienza muchos años antes de la Segunda Guerra Mundial, el 15 de noviembre de 1908. Ese día la emperatriz viuda Cixi exhaló su último suspiro en los jardines imperiales de Beijing. El poder detrás del trono de China desde 1875, con su fallecimiento dejó a la dinastía Qing peligrosamente inestable, ya tambaleándose por la reciente rebelión de los Boxers. La familia que había gobernado China durante más de 250 años había perdido a su matriarca. Esta emperatriz fue reemplazada en el trono por Puyi, de 2 años. Tenía tan solo 2 años. Y bueno, alerta de spoiler, no se molesten en memorizar ese nombre, porque ya van a ver qué sucede más adelante. Mientras las secuelas de la muerte de la emperatriz retumbaban en la sociedad china, en 1910, John Rave consiguió un puesto como empleado en las oficinas de Siemens en Beijing. Siemens, la famosa empresa que durante mucho tiempo conocimos como fabricante de celulares y otros electrodomésticos. Ahora, este era un puesto que le permitía ascender rápidamente, convirtiéndose en un pilar de la comunidad de expatriados alemanes. También era una posición que le daría un asiento de primera fila mientras China explotaba. El 10 de octubre de 1911, la ciudad de Wuhan estalló en rebelión contra el niño emperador Puyi. Esto encendió la mecha de aproximadamente 1 billón de otros polvorines y en poco tiempo la mitad de China se rebeló. A eso se le conoció como la Revolución de Xinhai, que terminó cuando Puyi, de tan solo 6 años, abdicó en enero de 1912, poniendo a la dinastía Qing en un veremos. Por eso les dije que no se memorizaran mucho el nombre de este señor. O bueno, a este niño. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del próximo problema que sigue para China, lo que sería la Primera Guerra Mundial. Ok, es hora de dar marcha atrás otra vez para obtener una explicación histórica rápida. Durante unos 300 años antes de la llegada de Raves a China, el país había sido la nación más poderosa del este. Luego de 1853, un tipo llamado Commodore Perry condujo una ola de barcos a la bahía de Edo, en las afueras de Tokio, esta vez en Japón, y amenazó con volar la ciudad en escombros a menos de que Japón abriera su economía. El resultado fue la apertura de Japón bajo el gobierno de Meiji. Muchas noticias para el comercio estadounidense, por ejemplo, pero fueron muy buenas todas. Ahora, las malas noticias fueron para China. Este nuevo Japón se convirtió rápidamente en una potencia regional. Mientras China avanzaba pesadamente en el crepúsculo, Japón comenzó a arrojar su peso como luchador de sumo que recibe una terapia de electroshock. En 1895, Japón incluso golpeó Beijing en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Esta fue una humillación épica para China, y se volvió aún más épico cuando Alemania se aprovechó de la debilidad de China para ocupar Qingdao
en 1897 establecido en Shandong, alemán. Cuando finalmente llegó la Primera Guerra Mundial muchos años después, China estaba naturalmente ansiosa por reclamar ese territorio que había perdido. Desafortunadamente, Tokio terminó de humillarlos. La verdad dijo como no, espera, no. ¿Cómo así que tú quieres recuperar ese territorio? Pues te esperas. ¿Por qué? Porque a finales de 1914 Japón y Gran Bretaña unieron fuerzas para invadir Shandong, expulsando a los alemanes, pero dejando por supuesto a China sin ese mismo territorio. Ahora, una de las condiciones de Tokio para unirse a la lucha era que China no se permitiera ver involucrada en esto. Ahora, como lo hicieron muchas veces y como cometieron muchos errores los aliados que participaron en la Primera Guerra Mundial en ese entonces, dijeron, bueno, listo, que China no se entrometa, te quedas con Shandong y aquí tú y yo somos amigos mientras tú expulsas a los alemanes. Poco sabían los aliados que eso después les iba a cobrar muy caro. Ahora, con China en caos, Japón engulle más territorio tomado en el sur de Manchuria. Después de la guerra, los aliados presionan a China para que cediera Shandong y también Manchuria del sur a Japón. Ahora, Japón fue más listo y empoderado y China más humillada. Quizá en respuesta, en 1919, vio a China expulsar a sus expatriados alemanes y entre estos expatriados alemanes se incluyeron a John y Dora Reif, la esposa de John Reif. Y a pesar de haber vivido en China durante más de una década, ahora estos alemanes eran personas no gratas en el gran imperio chino. Muy bien, la era de los señores de la guerra terminó en 1928, cuando las tropas nacionalistas dirigidas por Chiang Kai-shek lograron reunificar a China, pero por la fuerza, por supuesto. Ya vimos que casi todos estos grandes conquistadores y reunificadores siempre lo hicieron por la fuerza. Ahora establecieron una nueva capital, esta vez en Nankín, comenzando algo llamado como la década de Nankín. Fue una época de prosperidad que no se había visto en China antes de la Primera Guerra Mundial. La economía creció, reinó la estabilidad y la vida de las personas mejoró. Entre ellos estaba John Reif. A lo largo de la era de los señores de la guerra, este tranquilo hombre de negocios alemán se había marchado con la eficiencia típica de Europa Central, ascendiendo en la división asiática de Siemens, incluso cuando China se derrumbaba a su alrededor. En los tiempos de auge de Nanking, Siemens nombró a Reif director general de su división de China. Encargados, John y su esposa Dora se mudaron a Nanking en 1931, pero en ese 31 también fue un año en el que las ruedas empezaron a desprenderse de lo que sería la nueva China. El 18 de septiembre, las fuerzas japonesas utilizaron el pretexto de un ataque terrorista en el sur de Manchuria para invadir la Manchuria, propiamente dicha, estableciendo un estado títere pro-japonés bajo nuestro viejo amigo, esta vez, y aquí vuelve a aparecer, el anterior emperador Puyi. En lugar de luchar contra esta nueva agresión, los chinos hicieron algo que probablemente pareciera inteligente en este momento, pero en retrospectiva parece un poco estúpido, y es que llevaron su caso a la Liga de Naciones. Establecida a raíz de la Primera Guerra Mundial, la Liga supuestamente estaba destinada a resolver disputas internacionales sin necesidad de guerra. Ahora, esto en teoría funcionaba, en teoría normalmente, pero lo que fue la Liga de Naciones, y el hecho de por qué fracasó fue porque poco podían hacer. Y es que eran muy débiles las acciones que podían tomar. Concluyeron que los japoneses tenían que marcharse de Manchuria, pero pues la delegación de Tokio no hizo caso. Y en lugar de enfriar las tensiones, la Liga de Naciones había puesto más los humos y había dejado que Japón se enfureciese mucho más con China y les dieran más razones para invadirlos. Ahora, de vuelta en Nanking, John Reif se estaba convirtiendo en el occidental más importante de China. En 1934 abrió una escuela alemana en su propiedad y se convirtió en presidente. Esto lo puso en contacto por primera vez con el partido nazi. Ese mismo año, Adolf Hitler se había convertido en el indiscutible dictador de Alemania, con énfasis en la primera sílaba, por supuesto. En este nuevo mundo oscuro, ser una figura pública alemana significaba ser un nazi, incluso si vivías tan lejos como en China. Pero esto no fue un problema para Reif. Ya Reif amaba el nazismo desde antes. Los historiadores luchan por reconciliar al humanitario Reif con el fascista John Reif. Aunque se unió al partido tarde en 1934, John Reif se convirtió rápidamente en uno de los porristas más grandes de Hitler.
Recuerden, tripulantes, este es un hombre que tenía ya muchos amigos chinos, quien consideraba a China su hogar, y ahí estaba apoyando un sistema que consideraba inferior a los chinos. Estoy hablando del sistema fascista nazi. La mejor suposición que tienen los historiadores es que Rafe, como expatriado a 5.000 millas de su hogar, tal vez no estaba al tanto del racismo del nacionalismo nazi. Tal vez simplemente se quedó con la teoría, pero poco o nada sabía lo que estaban haciendo sus compatriotas nazis en Europa. Al mismo tiempo estaba entusiasmado con la parte del socialismo, con su énfasis en la protección de la dignidad del trabajador. Sea cual sea la verdad, Rafe pronto ascendió en las grandes filas del partido nazi para convertirse en líder nazi de Nanking. Fue un ascenso que coincidía con una de las peores atrocidades de la historia moderna. Así es, la Segunda Guerra Sino-Japonesa que acababa de comenzar. Y haría que la primera pareciera un paseo por el parque. Desde el principio el ejército imperial japonés arrasó con China. En poco tiempo estaba convergiendo en Nanking. Mientras los bombarderos llovían sobre la ciudad, todos aquellos que tenían dinero para huir huyeron. Entre ellos se encontraron John y Dora Rafe, que se unieron a la marea de occidentales que se alejaban en busca de seguridad relativa de lugares como Peithao, ahora lo que conocemos como el distrito de Beidhai. Pero John y Dora nunca fueron los que se mantuvieron ocultos y evitaron el peligro. El 21 de septiembre regresaron a Nanking. Como John escribiría más tarde en su diario, no solo regresó para proteger su propiedad, sino porque sintió que debía tener una especial atención con sus empleados chinos. Aquí llegamos a la parte realmente difícil. Rafe no regresó para ayudar a Nanking a pesar de ser nazi. Lo hizo porque era uno. Por más difícil que nos sea de digerir, fue la ideología del nazismo lo que hizo que Rafe sintiera que tenía que quedarse. ¿Por qué? Porque dentro de las muchas ideologías del nazismo estaba proteger a sus trabajadores, y en este caso era proteger a los trabajadores chinos, así como el Führer pretendía proteger a los trabajadores en Alemania. Y duélale a quien le duela, John Rafe regresó precisamente por sus ideales nazistas. Ahora, en octubre, apenas quedaban 20 occidentales en toda la ciudad de Nanking. Cuando el ejército imperial japonés se acercó, Rafe llamó a todos los expatriados a su casa. Respondieron a aproximadamente 14 extranjeros, entre ellos el médico estadounidense Robert O. Wilson. Rafe les dijo: tenemos que hacer algo. Y ese algo era una zona de seguridad, a la que llamó la zona de seguridad de Nanking. El plan de Rafe era simple. A pesar de estar completamente desarmados, los 14 occidentales establecieron unilateralmente una zona de neutralidad de 2 millas cuadradas y media en Nanking, centrada en las casas de Rafe y la escuela alemana, rodeado de banderas blancas protegiendo a tantos civiles chinos como fuera necesario. Cuando llegó la noticia del avance de los japoneses, envió al mayor Oka para intentar convencer a este alemán loco de que no se quedara. Como Rafe recordaría más tarde, este general japonés, Oka, se acercó a él y en persona le preguntó lo siguiente: Oye, alemán, ¿por qué diablos te quedaste? ¿Por qué quieres involucrarte en nuestros asuntos militares? ¿Qué te importa todo esto? No has perdido nada aquí. Fue ahí cuando John Rafe, mirándole a los ojos, respondió: Vivo en China, desde hace más de 30 años. Mis hijos y nietos nacieron aquí y soy feliz y exitoso aquí. Si hubiese pasado 30 años en Japón y los japoneses me trataran de igual de bien, puede estar seguro de que en un momento de emergencia como la situación que enfrenta China ahora, no me apartaría del pueblo de Japón. La lealtad en la declaración de Rafe parece haber tocado algo en el alma del mayor Oka, que acordó que Rafe podía quedarse en la zona y no podría sufrir ningún daño. Desafortunadamente no dijo nada sobre lo que sucedería de cualquier chino que Rafe intentara refugiar. Durante los últimos días antes de la caída de Nanking, Rafe cubrió dramáticamente los edificios de la zona con enormes banderas nazis con la esperanza de disuadir a los bombarderos japoneses. Hizo pintar esvásticas en todas las paredes, adornó su automóvil con atuendos de esta misma y se puso a usar el uniforme nazi en público. En el último momento, de hecho, el alcalde de Nanking entregó oficialmente el poder a Rafe y huyó de la ciudad. Ahora todo lo que Rafe y el resto de los expatriados podían hacer era esperar. El 11 de diciembre comenzaron los fuertes bombardeos. A medida que aumentaba el bombardeo, los últimos chinos en la capital se quedaron en la zona delimitada por el alemán.
250,000 de personas se reunieron en la propiedad de Rafe, durmiendo en zanjas, apiñándose en tiendas de campaña, trepando uno sobre otro para que lo dejasen entrar. Fue una ola de desesperación humana muy horrible y diferente a todo lo que los occidentales habían visto jamás. 2 noches después, Rafe estaba junto a una ventana con Dora, mirando las columnas de llamas hacia el sur. En su jardín de abajo, una masa arrastrándose de humanidad gimió y gritó, suplicando por sus vidas. Cuando los gritos y los bombardeos se hicieron más fuertes, Rafe finalmente estalló. Con un casco de metal entró en el jardín y le gritó a los refugiados que se callaran, que todo iba a estar bien. Los japoneses los tratarían con justicia, de eso estaba seguro. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo de los disparos. Era 13 de diciembre de 1937 y el apocalipsis estaba en el aire. Lo que se venía iba a ser mucho peor que lo que ya se había visto. La mañana del 14 de diciembre, John Rafe se despertó en la ciudad envuelta en una inquietante calma. Poniéndose su uniforme, se aventuró a salir a las calles frías y vacías más allá de la zona de seguridad, presentándose como nazi y también preguntándose qué se encontraría. Las carreteras de Nanking estaban llenas de cadáveres. Cientos de civiles yacían sin vida en las calles, disparados por la espalda mientras huían. Cuerpos de mujeres habían sido mutilados y los más grandes horrores hechos con niños estaban ya consumados. En una esquina, Rafe encontró un pequeño contingente de tropas japonesas saqueando un café alemán. Cuando trató de detenerlos, los japoneses se rieron. Aunque no le hicieron daño a Rafe, quemaron el café, divertidos por su impotencia. Durante los días siguientes, los combatientes japoneses marcharon por la zona en busca de los soldados chinos. Para horror de Rafe, miles de jóvenes fueron arrastrados desde la zona. Fueron alineados afuera con ametralladoras y sus cuerpos arrojados en estanques. Fue el primer encuentro de John Rafe con la brutalidad del ejército imperial japonés, y no sería el último. A medida que pasaban los tensos días de diciembre, comenzaron a llegar rumores a la zona de las atrocidades que se estaban cometiendo en el exterior. Hubo informes de soldados japoneses que iban de casa en busca de mujeres para abusarlas sexualmente. No voy a relatar las atrocidades de lo que se conoce en la historia como la violación de Nanking, porque sin duda alguna es repugnante conocer los métodos que los japoneses utilizaron para este crimen por el cual nunca han respondido. Y ojo, porque los alemanes respondieron por muchas cosas después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda. Pero los japoneses nunca respondieron por este acto, y la violación de Nanking es sin duda alguna uno de los crímenes más atroces que ha tenido que ver la historia de la humanidad. Yo les diría que los invito a investigar más sobre esto, pero la verdad es tan indigesto que mejor sería quedarse con la duda. En serio. En la zona, John Rafe escuchó estos informes con creciente horror. Una y otra vez pidió a los oficiales japoneses parar. Por supuesto, la ignoraban. Telegrafió a Alemania pidiendo ayuda, pero no hubo respuesta. Justo antes de la Navidad de 1937, algo en él parece haberse roto. Aislado del resto del mundo, en una ciudad que se había vuelto loca, Rafe llegó a la conclusión que tuvo que asimilar, tal vez, y que le dolió mucho, pero sin duda alguna era una conclusión ineludible. Esta era que si quería que se detuvieran todas estas atrocidades, él tendría que ponerse manos en el asunto, porque si nadie más lo iba a hacer, él tenía que hacerlo. Ahora comienza el capítulo inspirador de la vida de John Rafe, el momento en que hizo algo tan loco pero tan valiente que solo se le puede llamar como un héroe. Con Nanking ardiendo a su alrededor, Rafe se vistió con su atuendo nazi y abandonó la seguridad de la zona. Completamente desarmado, se propuso salvar a los residentes de la ciudad. Fue una locura. Rafe podría haber estado protegido por los oficiales del ejército imperial, pero esto era una protección relativa. En las calles era solo un hombre sin arma mirando las bayonetas de los soldados japoneses. Y sin embargo, eso fue lo que hizo. Día tras día, mientras el sol se elevaba lentamente hacia el cielo invernal, Rafe abandonaba la zona de seguridad escuchando los gritos de ayuda, los gritos ensordecedores y reveladores.
Seguía estos chillidos hasta que encontraba a los soldados merodeadores, irrumpía directamente en ellos y les pondría el brazalete con la esvástica en la cara y les diría que él era un nazi y, ojo, posteriormente les daba una paliza brutal. Sorprendentemente esto funcionaba. Aterrorizados por este alemán que les gritaba órdenes y los golpeaba, los soldados tendían siempre a huir. Luego, Rafe tomaría a la chica de la que habían estado abusando, la acompañaría a un automóvil e indicaría al conductor que la llevara hacia la zona. Entonces simplemente seguiría caminando, buscando a la próxima mujer en problemas. Y al día siguiente, con la siguiente víctima, con el siguiente niño, con la siguiente mujer. Es imposible exagerar lo loco que fue esto. Rafe podría haber muerto cientos de veces. Sin embargo, había algo en su autoridad, algo en la forma que ejercía su membresía del partido nazi, que ponía el temor de Dios en el ejército imperial. En otros lugares, la esvástica nazi se convirtió en un símbolo de odio. En manos de Rafe se convirtió en un símbolo de esperanza. Sin embargo, Rafe no era solo un ángel silencioso que atravesaba el infierno de Nanking. Era un hombre capaz de comprender la necesidad del calor, de humanidad. Él y Dora organizaron fiestas de cumpleaños para niños de la zona, cantando canciones mientras la muerte y sus demonios arañaban sus puertas. Como era de esperar, la mayoría de los niños nacidos en la zona de este infierno se llamaban John. Ahora, en los últimos y terribles días de enero, el alto mando del ejército imperial afirmó el control sobre sus fuerzas en Nanking. Marcharon hacia la zona y sacaron a los refugiados. Se creó un gobierno colaborador y cesaron las violaciones. En una cruel ironía, el ejército imperial proclamó triunfalmente que habían restaurado el orden en la ciudad. Increíble. Pero cualquiera puede ver lo que quiere ver. Ahora, hoy se estima que un mínimo de 20.000 mujeres fueron abusadas sexualmente durante la caída de Nanking. El número de muertos ampliamente aceptado oscila entre los 100.000 y 300.000. Los prisioneros de guerra fueron todos decapitados con espadas, volados con minas terrestres, rociados con gasolina y prendidos con fuego. En Japón muchos todavía se niegan a que la violación de Nanking haya ocurrido. Menos de un mes después de que la zona fuera desmantelada, Rafe recibió una llamada de Siemens desde Alemania y le ordenaron que regresara inmediatamente. Empacaron tantas películas y fotos de la masacre como pudieron. Le prometió a Wilson que difundiría la noticia de la violación de Nanking en Europa y luego abordó un avión con Dora y se fue. Eso fue todo para John Rafe. Tan pronto como aterrizaron en Alemania, fue arrestado por la Gestapo por molestar a sus aliados japoneses. Encarcelado, fue solo con intervención del CEO de Siemens lo que lo salvó. Resignado a un humilde puesto clericial, Rafe pasó los siguientes años luchando para llegar a fin de mes. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial a mediados de 1945, su posición anterior dentro del partido nazi lo vio arrestado nuevamente, esta vez por los aliados. Sometido a juicio, Rafe solo se salvó esta vez gracias al testimonio del Dr. Wilson. Dejado a pudrirse en la cárcel durante un año, Rafe finalmente fue declarado desnazificado en 1946 y puesto en libertad. Ahora, con esa mancha de membresía nazi pegada en su alma, los últimos años de la vida de John Rafe lo vieron convertirse en un desempleado. A medida que el milagro económico alemán de la posguerra vio aumentar los niveles de vida de su nación derrotada, John y Dora se hundieron en la más absoluta y mísera pobreza. Lo único que los mantuvo en pie en esos años, durísimos, fueron los paquetes de comida semi-irregulares cubiertos con escritura china. Adivinen de dónde venían. De Nanking. Finalmente, en enero de 1950, John Rafe se desplomó y murió de un derrame cerebral. Tenía 68 años. En el momento de su muerte, lastimosamente, Rafe era un donadie. Una vergüenza en Alemania. El Partido Comunista recién instalado había escrito la historia china de Nanking. Los que habían estado en Nanking lo recordaban, pero el resto del mundo lo olvidó. O bueno,
casi todo. En la década de 1990 se descubrieron los diarios de Rave, junto con montones de documentos recolectados con su participación en la zona de seguridad. Juntando su increíble historia, los chinos devolvieron el nombre de John Rave al mundo. No mucho después, el gobierno chino pagó para que la tumba de Rave fuese sacada de Berlín y enterrada en Nanjing, lo que conocíamos antes como Nanking. Fueron colocados en un gigantesco monumento a la masacre. Después de medio siglo, el alemán finalmente había regresado al país que amó y por el que luchó. Hoy se estima que las acciones de Rave en Nanking salvaron 250,000 vidas chinas. No hay duda de que Oskar Schindler fue un héroe del Holocausto. Pero Rave... no, John Rave era algo más. John Rave fue un salvador. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Vamos a leer los comentarios del episodio anterior acerca de las maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo antiguo, para ser más exactos. Jesús Olivas nos dice: para mí las maravillas del mundo que me gustan más son la muralla china, la ciudad prohibida y Angkor Wat. Son las que más me gustan por la historia y los que más se conservan en Asia. Webbing nos dice: hola, ¿por qué los podcasts ya no estarán en Pocket Cast o en servicios de podcast? Al contrario, al iniciar el próximo año, van a estar, a partir de ese momento, en Spotify y por supuesto en iVoox. Muy buen episodio, gracias por compartir, dice Eduardo Quispe Salcedo. Casta DJ dice: excelente. Qué triste que en la actualidad no existen esas maravillas o lugares históricos de interés. Creo que sí, hoy solo podemos imaginar que cómo eran estos antiguos relatos por pinturas, incluso por videojuegos como Assassin's Creed Origins. En este caso, recrearon las pirámides y el faro de Alejandría. Así como siempre, nos saluda desde Reach, el planeta que ya cayó en manos del Covenant, Antoninco González. Espero que la estés pasando de maravilla y que si te encuentras a Noble 6 por ahí, me lo saludes. Dice Luis Muñoz: ¿cuál es el nombre de la música de fondo? Es una compilación de diferentes artistas clásicos. La Caverna del Coso dice: me hubiese gustado ver las otras 6, al igual que las grandes murallas troyanas, los cañones de Mondragón, etc. Pero lo que más me hubiese gustado ver hoy en día fue la famosa Torre de Babel. Ahora hay que ver cómo salvar las maravillas modernas para que no suceda como las otras 6. Y hablando de eso, una de las tantas maravillas serían los pueblos de Cicle o los túneles de Puebla y tal vez las cavernas subterráneas del cerro de Coatepec, o mejor dicho, Coapultepec, donde cuentan que es la entrada al inframundo. Y con todos estos comentarios, les deseo un muy feliz año, una muy feliz Navidad, que la pasen supremamente bien. Yo por ahora me voy a tomar estas 2 semanitas. Y bueno, por supuesto, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en Instagram como @NostromoCast y en Facebook como A Bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, A Bordo del Nostromo.